Bueno, pero qué tenebroso todo. Miren, les voy a dar un anticipo, no es tan tenebroso, o en todo caso, déjeme decirle que sí, pero de otra manera, quizás no en función de esta estética, no se asuste. El bestiario es un concepto que surgió en la Edad Media, que utilizó Julio Cortázar maravillosamente bien, pero que hoy nos viene casi en auxilio de qué es lo que de alguna forma nos envuelve. Nos envuelve una cantidad de fenómenos que van apareciendo a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, y que todos se relacionan, vaya curiosidad, con respecto a cómo la Argentina tiene que negociar la deuda, cuál es el plan económico que la Argentina tiene que llevar adelante, o en todo caso, a qué llamamos plan y a qué no. Por ejemplo, algo muy curioso, cuáles son las políticas que forman parte de un plan y cuáles necesariamente hay que dejarlas totalmente afuera. Y en ese contexto, una pregunta que es central. ¿Quiénes del poder político, quiénes del poder económico han salido, en todo caso, a decir, miren, lo que queremos en la negociación con el Fondo Monetario es ni más ni menos que una negociación justa? Algo tan sencillo como eso. ¿O acaso no sería totalmente indispensable? Digo, desde el punto de vista, mire, del interés que cada uno de estos sectores tiene. ¿Acaso un empresario, por ejemplo, no debiera considerar la posibilidad de respaldar al gobierno? ¿En qué? Bueno, en que saque el mejor acuerdo posible. ¿Para qué? Para que la Argentina crezca. ¿Por qué? Le sigo preguntando. Bueno, porque obviamente sos empresario, querés vender más, querés trabajar más, querés tener más rentabilidad. Un país creciendo te va a dar mucho más de lo que es tu actividad que un país que va a un ajuste y que después se sumerge en una recesión. Es decir, es hasta de sentido, yo no sé llamarlo de sentido común porque no me gusta hablar de eso, porque los sentidos se construyen con maquinaciones permanentes, pero sí uno podría decir, mire, es necesariamente una cuestión casi, uno podría decir, de solvencia absoluta. Es decir, más rentabilidad para el empresario. ¿Cómo viene? Viene con crecimiento económico. ¿Cómo viene el crecimiento? Garantizando que eso se termine de dar y que no tengas que hacer un ajuste repentino. ¿Qué le pasa al poder político? Debiera pasarle exactamente lo mismo, por lo menos en términos de la oposición política. ¿Sabe por qué? Porque el poder político compite en las próximas elecciones y porque definitivamente, si llegan al poder, si son elegidos por el pueblo, bueno, les va a convenir, creo yo, tener, primero, un escenario de crecimiento, segundo, un escenario donde la deuda, el pago de la deuda, de los intereses, toda esa carga que deriva del gobierno anterior, quede lo más lejos posible, porque esto les permitiría claramente repagarla a lo largo del tiempo. Nos metemos de lleno, déjeme decirle en qué, en los exégetas del ajuste, en aquellos que prácticamente toman la carnadura del Fondo Monetario Internacional, que hacen propio los argumentos de otro, pero que lo decía recién Cristina Fernández de Kirchner, son los que siempre dijeron lo mismo, son los que siempre, una y otra vez, horadaron el sentido común de las grandes mayorías, esto es, tratar de tener acceso a mayor cantidad de derechos y garantías. Y déjeme comentarle algo más que es fundamental. Muchas veces, si uno mira la historia económica, que es la historia social y que es la historia de los derechos de las grandes mayorías, muchas veces incluso pasaron por encima de la Constitución Nacional. Solo así se explica que en un artículo tan conocido como el artículo 75, que lo que dice es, miren, si el país se va a endeudar, si va a tomar un empréstito, si va a redefinir las condiciones del repago de una deuda, eso tiene que pasar por el Congreso. Pero sin embargo, en los últimos años en la Argentina se tomó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional y no se lo llevó al Congreso. ¿Y cuál es la otra preocupación que tengo antes de meterme de lleno en todas las irregularidades que se cometieron en el marco del Fondo Monetario? Mire, la otra preocupación es que se termine una vez más pasando por la Constitución Nacional, pasándola por encima, por supuesto, porque hay artículos que garantizan derechos y que hacen de la inclusión, yo diría, casi una especie de objetivo permanente de los gobiernos y que el propio Fondo Monetario Internacional, a través de su estatuto, muchas veces no tiene en cuenta. No le importa lo que dicen las constituciones de los países porque tienen su estatuto y porque lo imponen permanentemente. A veces sí le importa y a veces no. Y si uno se mete de lleno, y nos metemos de lleno en lo que pasó en los últimos años en la Argentina, ¿por qué la Argentina tiene una posición de dureza con respecto al fondo? Porque el fondo se mandó todas. Porque el fondo se mandó todas, porque no tuvo ningún miramiento a la hora de definir cómo se le daba ese préstamo al gobierno del expresidente Macri, cómo se iba a firmar el repago, totalmente, mire, inconsistente desde todo punto de vista, porque aparte, vamos a repasar esto, el monto máximo para el préstamo stand-by
estaba totalmente vedado. A la Argentina podían prestarle algo así como 4.400 millones de dólares, terminan prestando más de 1000% más, porque la capacidad crediticia de los fondos disponibles tampoco podía exceder el 50% de la cartera del fondo y sin embargo a la Argentina le prestan el equivalente al 60% de toda la cartera del Fondo Monetario Internacional. 6 de cada 10 dólares que prestó el fondo son de la Argentina. Y ahora hay que negociarlos. El tercero de los puntos, la baja probabilidad de ser sustentable. Esto que parece chino, bueno, en realidad no es chino, es totalmente el idioma encriptado de los técnicos del Fondo Monetario. Era lo que decían los propios técnicos del fondo cada vez que venían a la Argentina en el año 2018, 2019, y miraban los números del plan económico del expresidente Macri. Decían, mire, la verdad que por lo que la Argentina genera en función de la actividad económica, por los dólares que ingresan al país producto de las exportaciones, pero también por los que gasta al pagar las importaciones que venían creciendo, por la terrible fuga de capitales que tenía lugar, lo que decían los técnicos del fondo era esto. Mire, la Argentina tiene baja probabilidad de ser sustentable como tomadora de ese préstamo. ¿Y qué pasaba en la conducción del fondo? Miraban para otro lado, tiraban los papeles, como yo les decía ayer, y pasemos a otra cosa. ¿Por qué? Porque sonaba el teléfono rojo y le decía, miren, el préstamo hay que dárselo de todas maneras. Y uno ya sabía por qué era. Uno ya tenía la noción de por qué era. La reestructuración de la deuda privada, la fuga de capitales. La reestructuración de la deuda era lo que le pedía el fondo cada vez que prestaba a un país, pero no se lo pidió a la Argentina. Y lo tuvo que hacer esa reestructuración Alberto Fernández. Y lo último, bueno, obviamente la cuestión central, la fuga de capitales tenía lugar mientras el fondo inyectaba dólares uno tras otro haciendo los desembolsos y eso terminó con la cifra astronómica que hoy la Argentina está renegociando. Pero ¿sabe qué? A mí no me sorprende nada. Ni esto, que hoy no está sobre la mesa, pero que debiera tener un rol, y me parece que el gobierno argentino lo tiene claro, ni tampoco, yo decía, los exégetas, aquellos que toman la posición del Fondo Monetario y que lo que nos dicen es, mire, hacia adelante no hay absolutamente nada más que más de lo mismo. ¿Le suena conocido? Lo usa el neoliberalismo permanentemente para marcar cuáles son las zonas en las cuales se reproducen las condiciones en las que se siente mejor. Y está claro que en ese contexto también tiene portavoces. Por ejemplo, este artículo que es un verdadero bestiario de las distintas formas que adopta la negociación a ultranza que impone el Fondo Monetario en la Argentina y que por supuesto usa y tiene portavoces. Este artículo es del día de hoy, Diario La Nación, lo firma Joaquín Morales Solá y dice: la crisis en sus días más cruciales. Un programa con el fondo podría significar, ya viene la amenaza, a la larga, la derrota del gobierno en las elecciones presidenciales dentro de 2 años. La opción, dice Morales Solá, una ruptura sin programa que sería mucho peor. Bueno, hay tantas cosas que quiero mostrarle que me voy a adelantar y voy a ir metiéndome en la nota. No se pierda la nota, no se la pierda, porque cada párrafo, mire, es casi una especie de quintaesencia de lo peor del periodismo sesgado totalmente y del periodismo que hoy se sienta del otro lado. ¿A qué? A presionar a la Argentina, a utilizar las tribunas de doctrina para empujar al gobierno que firme lo antes posible, porque la verdad, dice, no hay otra alternativa. No sea cosa que se les ocurra tomar en cuenta todas las irregularidades del Fondo Monetario para tratar de exigir una salida igualmente extraordinaria. A ver, algunas de las cuestiones que señala Joaquín Morales Solá. Ahí es una aclaración y dice, es decir, empieza así, es decir, durante 2 años el ministro de Economía, Martín Guzmán, parloteó largamente con el fondo sin llevarle un plan concreto. Ya Joaquín Morales Solá arranca, obviamente, haciendo un costado cualquier tipo de gestión que haya hecho Martín Guzmán. Se olvida quizás de la reestructuración de la deuda privada, se olvida del ahorro que Martín Guzmán llevó adelante en esa reestructuración de casi 30.000, un poco más, de 30.000 millones de dólares del total de la deuda con los inversores privados que había dejado el gobierno del expresidente Macri. Se olvidó Joaquín Morales Solá de ese tramo, curiosamente, y por supuesto también de la palabra pandemia, que no aparece en ninguna parte de un artículo extensísimo, por cierto. Número 2, hay claramente 2 líneas, dice, dentro de la administración, es decir, dentro del gobierno, para enfrentar las negociaciones con el fondo. Una la lidera el propio presidente, con lo cual ya el presidente lo hace a un lado, quien, a pesar de sus discursos aguerridos, a pesar de los discursos contra el organismo, pareciera que prefiere, dice Joaquín Morales Solá, un acuerdo porque sabe que el peor acuerdo, siempre perfectible luego, es mejor que una ruidosa ruptura.
Son pensamientos que él extrae del presidente y que los da vuelta, por supuesto, porque lo que está mostrando es justamente lo contrario. El presidente no cree lo que dice, cree otra cosa y daría la sensación, por lo que dice Joaquín Morales Solá, que actúa en consecuencia, cosa que por supuesto no es así. Lo que sigue, el gobierno debe hacer un ajuste más fuerte. Esta es la recomendación del día, ¿no? Es probable que el gobierno deba hacer un ajuste más fuerte sin acuerdo que con acuerdo. Es decir, si firmás, tenés que hacer menos ajustes. Si no firmás, atención, porque vas a tener que hacer un tremendo ajuste. Y dice Morales Solá, y concretará la ruptura final con el fondo. Alberto no quiere ser otro de la Rúa. Empezó el mote de la Rúa para el presidente de la Nación desde el lado de Joaquín Morales Solá. La otra línea, ¿no? Porque separa el gobierno en dos, la comanda, cuando no, Cristina Kirchner, obsesionada como está con retener el poder en 2023. Retener el poder es una idea común a todos los que lo alcanzaron, pero no todos están dispuestos, escuche, a hundir el país en una de sus peores crisis porque creen que de otra manera los aguarda la derrota electoral. Está claro que existe una especie de acercamiento totalmente despectivo a la figura de la vicepresidenta, divide en dos al gobierno, Morales Solá, extrae lo que piensa el presidente y lo da vuelta y lo entrega obviamente totalmente cambiado. Y hay más, por supuesto, porque yo decía exégeta, portavoz, el fondo reclama una política más seria. El concepto de seriedad está totalmente en disputa. Están los serios y están aquellos que no piensan como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está clarísimo, hay una línea, están los serios de un lado y del otro lado los que no piensan como el fondo y los que no quieren hacer el ajuste. Bueno, con este concepto de seriedad dice para reducir los gastos del Estado, pero sin embargo no le pide déficit cero como se lo pidió a Macri. Una terrible mentira. Mira, a mí no me gusta decir que esto es una falacia absoluta, pero la verdad es que sí. ¿Cuál fue el déficit cero que se le pidió al expresidente Macri? El propio Macri, en la búsqueda de hacer un ajuste, ya sabemos cómo, llevó adelante alguna especie de recorte del gasto público. Pero claro, ¿cuál era la contrapartida de eso? Un programa económico totalmente insustentable que de la única forma que funcionó, al menos durante 2 años, fue tomando una exorbitante deuda en el exterior en dólares. Fue de la única manera que se mantuvo durante 2 años y después, por supuesto, ya vino la fase final con la inyección de fondos por parte del Fondo Monetario. Entonces, una mentira terrible, no le pide déficit cero como se lo pidió a Macri. Y también plantea la necesidad de una devaluación del peso frente al dólar oficial. Dice Joaquín Morales Solá, que el fondo plantea una devaluación del peso frente al dólar oficial de al menos el 20% para empezar a normalizar, otro concepto interesante, el mercado cambiario que tiene múltiples precios para el dólar, ¿no? Ahí hay, ya uno podría decir también, el acercamiento de determinadas políticas que le son cómodas al establishment económico, del cual vamos a hablar en un instante nada más. Otra de las cuestiones, discutirle al fondo su reglamento es como discutir sus resoluciones a la AFIP. No sirve de nada. Se da cuenta que en el medio de todo esto lo que existe es la sensación de que el mensaje para el gobierno es, señores, no discutan nada. Mira, acá hay que acatar lo que dice el Fondo Monetario. Tiene un estatuto que es sumamente firme. Al fondo no se le ocurre nunca pasar por encima de su estatuto. Y sin embargo fue exactamente lo que sucedió durante el mandato del expresidente Macri. Es realmente increíble o, en todo caso, hay cierta cuestión de cinismo muy cerca de Joaquín Morales Solá. Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿es solamente un periodista? ¿Es solamente un medio de comunicación? El resto trata de mantenerse objetivo. El poder político, por ejemplo, quienes forman parte de la oposición política, que por otro lado ganaron las elecciones de medio término, quizás de alguna manera se acercan al gobierno para tratar de respaldar la negociación. Equivocados. Algunos de los muchísimos mensajes que han ido bajando de la estratosfera de la política de la oposición. Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio, reafirmamos la necesidad de que el gobierno nacional tenga un plan. Es decir, el gobierno no tiene un plan. La única manera de resolver los problemas de los argentinos es con inversión, desarrollo productivo y trabajo, no con medidas que atenten contra eso. Número 2, señor director, porque tenemos poco tiempo, pero usted se acuerda que en el día de ayer yo le decía, mire todas las cuentas. Mire todas las cuentas públicas, lo que eran despachos de cemento, producción de acero, producción de petróleo, producción de gas, todo eso está en niveles récord para los últimos años en la Argentina. Por supuesto, no hay nada de todo lo que dice la oposición. Más bien, lo que significa es totalmente lo contrario. Martín Tetaz, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias en la misma línea y también, ¿saben quién? Carlos Melconian.
Cuando vos te falta 2 años, no tenés reserva, tenés 2.000 de riesgo, tenés una inflación que no es 20 como era antes, sino 50 y pico y demás, vos estás obligado a definir qué querés los próximos 2 años, con o sin el fondo. Eso es matador en la cabeza del que no quiere hacer nada, en la cabeza del que quiere flotar y llegar. Bueno, hay una trampa en el medio, permanentemente. La trampa de no mencionar la pandemia, la trampa de evaluarlo todo en función de lo que son las variables económicas de la Argentina y esconder la cuestión política. ¿Por qué? Bueno, porque la cuestión política fue la que llevó adelante, la que empujó el desembolso. Astronómico, por cierto, en los últimos años en la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional, y la cuestión política fue también la que metió esa pequeña trampa diciendo, bueno, usted me va a pagar esto en 2 años. Y miramos para el otro lado y total firmemos todos acá porque después se ve. Y hoy la Argentina está entrampada justamente en esa situación, pero ninguno de los analistas, que curiosamente muchos de ellos fueron funcionarios del gobierno anterior, hoy lo mensuran de esa manera. Raro, porque son muy detallistas, porque generalmente llevan bien las cuentas, pero omiten decir que hay permanentemente en lo que es la actividad de los organismos multilaterales de crédito surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos forjó esa matriz, lo que hay es siempre un objetivo político. Detrás de una especie de criptografía, si usted quiere, de carácter económico, abajo, muy metido adentro, lo que hay siempre es un objetivo político. Escúchelo a López Murphy. Lo que yo hice fue hacer un llamado de atención sobre una situación muy delicada que se verifica en los próximos días. Tenemos un vencimiento el viernes y otro, creo que el martes o el miércoles de la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, y es importante que no cometamos un error de perder esos pagos, porque ya nuestra fragilidad es muy grande. Hago un llamado a que actuemos con responsabilidad. Hay pocos países que han hecho lo que nunca nosotros lo hicimos. Los pocos países que lo hicieron es un barrio al que usted no quisiera ir nunca. A ver, si pudieran, le pasarían al próximo gobierno hasta la factura de la luz, pero eso no se puede hacer. O sea, no hay nadie que financie esa transición. Bueno, no dan los números, entonces no jorobemos. Bueno, es lo que yo le decía recién, ¿no? No dan los números, listo. Argentina, siéntese firme donde el Fondo Monetario quiere y pasemos a otro tema. Es curioso porque ni siquiera a la oposición política le conviene. Porque le conviene necesariamente que la negociación se lleve a cabo y que la Argentina salga lo mejor parada posible. De última, siempre está el objetivo político de parte de los organismos multilaterales de crédito. Y ese objetivo político es refrendado una y otra vez por quienes forman parte de la oposición política. Por ejemplo, del señor Luis Juez. Un necio puede pensar que este es un problema de Alberto Fernández por los próximos 24 meses. Esta decisión de que si acordamos o no acordamos con el Fondo Monetario claramente va a llevar por delante 2 o 3 gestiones nacionales. Con lo cual hay perspectiva, predisposición, hay voluntad de parte de la oposición. ¿Qué opina puntualmente Cristina? ¿Quiere un acuerdo con el Fondo Monetario? Los vengo siguiendo a ustedes. Y seguimos con esa incógnita. ¿Quiere Cristina un acuerdo con el Fondo Monetario? Pareciera que no. ¿Quiere Cristina que le vaya bien a Alberto Fernández en definitiva? Sí, totalmente de acuerdo. Todas, uno podría decir, las especulaciones del mundo referencian siempre a lo mismo, está clarísimo. Y de alguna forma, toda la responsabilidad está puesta, curiosamente, en este gobierno. Y en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que esto, bajo ningún aspecto es así, está claro que la oposición se ha corrido a un costado, que ni siquiera ha tenido la decencia de sentarse junto al gobierno para tratar de transmitir cierta unidad en función de la negociación que se está llevando adelante, y que esto habrá que recordarlo probablemente en los próximos años, que también habrá que recorrer ese camino, va a llevar muchísimo sacrificio por parte del pueblo argentino, no hay ninguna duda de que no hay un buen acuerdo con el Fondo Monetario, se está negociando
negociando casi a último momento y en parte yo le diría que las posiciones de fuerza están a la luz del día. Las posiciones están totalmente transparentes, la sociedad forma parte de esa negociación. Esto debería ser así permanentemente, pero se lo endeudó al pueblo argentino a espaldas del pueblo y ahora se negocia en forma totalmente transparente. Por ejemplo, lo hacía hace apenas algunas horas, quizás dando a entender que el gobierno no va a firmar cualquier cosa, el diputado Leopoldo Moro. Así que el default sí es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios. Ojalá no ocurriera que uno tenga que incurrir en el default. Nosotros no proponemos el default, el problema es que nos empujan al default. Lo peor que podría ocurrir es que nos empujen al default. Nosotros no somos el partido del default. Ahora tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad argentina al peor de los ajustes, a más miseria de la que estamos atravesando y de que recién ahora estamos empezando a salir, porque no nos vamos a jugar en una timba la democracia. Bueno, muy bien, son las condiciones en las cuales se está llevando adelante esta especie de conversación con el Fondo Monetario Internacional. La última información disponible pareciera indicar, en función de algunas fuentes del gobierno nacional, de quienes están negociando, que se habría tenido alguna especie de acercamiento, marginal por cierto, pero acercamiento al fin en función de lo que propone la Argentina y lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí, cambiamos de tema.